Sean bienvenidos a Selectura. La lectura como una aventura. Mi nombre es Dani y hoy quiero compartir con ustedes el cuento titulado El País de los Ciegos, del escritor británico Herbert George Wells. Comienza así. A más de 300 millas del Chimborazo y a 100 de las nieves del Cotopaxi, en el territorio más inhóspito de los Andes ecuatoriales, se encuentra un misterioso valle de montaña, el País de los Ciegos, aislado del resto de los hombres. Hace muchos años, ese valle estaba tan abierto al mundo que los hombres podían alcanzar por fin sus uniformes praderas, atravesando pavorosos barrancos y un helado desfiladero. Y unos hombres lograron alcanzarlo de verdad. Una o dos familias de mestizos peruanos que huían de la codicia y de la tiranía de un malvado gobernante español. Luego sobrevino la asombrosa erupción del Mindobamba, que sumió en las tinieblas durante 17 días a la ciudad de Quito. Y el agua hirvió en Yaguachi, y todos los peces muertos llegaron flotando hasta el mismo Guayaquil. Por doquier, a lo largo de las pendientes del Pacífico, hubo derrumbamientos y deshielos veloces e inundaciones repentinas, y una ladera completa de la antigua cumbre del Arauca se desprendió, desplomándose con gran estruendo, aislando para siempre el País de los Ciegos de las pisadas exploradoras de los hombres. Pero uno de estos primeros pobladores se hallaba por azar al otro lado de los barrancos, cuando el mundo se estremeció de un modo tan terrible y se vio forzosamente obligado a olvidar a su esposa y a su hijo y a todos los amigos y pertenencias que había dejado allá arriba, y a empezar una nueva vida en el mundo inferior. Volvió a empezarla, pero enfermo. Le sobrevino una ceguera y murió en las minas a causa de los malos tratos. Pero la historia que él contó engendró una leyenda que ha perdurado a lo largo de la cordillera de los Andes hasta nuestros días. Contó la razón que le había impulsado a aventurarse a abandonar aquel Guájar, donde había sido transportado por primera vez atado al lomo de una llama, junto con un enorme bulto de enseres, cuando era niño. El valle, decía, poseía todo cuanto pudiera desear el corazón del hombre: agua dulce, pastos y un clima benigno, laderas de tierra fértil y rica con marañas de arbustos que producían un fruto excelente, y de uno de los costados colgaban vastos pinares que frenaban las avalanchas en lo alto. Mucho más arriba, por 3 costados, inmensos riscos de rocas de color gris verdoso estaban coronados de casquetes de hielo, pero la corriente del glaciar no caía sobre ellos, sino que se precipitaba por las pendientes más alejadas, y sólo de vez en cuando las enormes masas de hielo rodaban por la ladera del valle. En este valle ni llovía ni nevaba, pero los abundantes manantiales proporcionaban ricos pastos verdes que la irrigación esparcía en toda la extensión del valle. Los colonizadores habían hecho realmente una buena labor en aquel lugar. Sus animales se criaron bien y se multiplicaron, y no había más que una cosa que ensombreciera su dicha. Y sin embargo, bastaba para ensombrecerla sobremanera. Una extraña enfermedad se había abatido sobre ellos, haciendo que no solo todos los niños nacidos allí, sino también muchos de los otros niños mayores, fueran atacados por la ceguera. Para buscar algún amuleto o antídoto contra esta plaga, fue precisamente por lo que él, enfrentándose con la fatiga, los peligros y las dificultades, había bajado nuevamente por la garganta. En aquellos tiempos, en semejantes casos, los hombres no pensaban en gérmenes e infecciones, sino en pecados, y a él le parecía que la razón de esta calamidad debía estar motivada por la negligencia de estos inmigrantes sin sacerdote, de no levantar un altar tan pronto como habían entrado en el valle. Él quería un altar bonito, barato y eficaz, para levantarlo en el valle. Quería reliquias y todos aquellos poderosos símbolos de la fe, como objetos bendecidos,
medallas misteriosas y oraciones. En su mochila llevaba una barra de plata, cuyo lugar de procedencia no quiso explicar, insistiendo en que en el valle no había plata, con la reiteración propia de un mentiroso inexperto. Dijo que habían fundido todas sus monedas y adornos en una sola pieza para comprar el sagrado remedio contra su enfermedad, ya que allá arriba, para poco nada necesitaban aquel tesoro. Me imagino a este joven montañés de ojos turbios, requemado por el sol, flaco y ansioso, sujetando febrilmente el ala del sombrero, un hombre totalmente ignorante de las costumbres del mundo inferior, contándole esta historia, antes de la gran convulsión, a algún atento sacerdote de mirada astuta. Parece que lo estoy viendo ahora mismo, intentando regresar con remedios piadosos e infalibles contra aquel mal y la infinita congoja con la que debió contemplar la magnitud de la catástrofe que había obstruido la garganta de la que un día había salido. Pero nada sé del resto de la historia de sus infortunios, excepto que murió varios años después en trágicas circunstancias. Pobre oveja descarriada de aquella lejanía. La corriente que antaño había formado la garganta prorrumpe ahora desde la boca de una cueva rocosa, y la leyenda a que había dado paso su desdichada historia mal contada se convirtió en la leyenda de una raza de hombres ciegos que existía en alguna parte más allá de las montañas, la leyenda que aún hoy se puede escuchar. Y en medio de la escasa población de aquel valle, ahora aislado y olvidado, la enfermedad siguió su curso. Los ancianos se volvieron cegatos y andaban a tientas. Los jóvenes veían, pero confusamente, y los niños que les nacieron no vieron jamás. Pero la vida era fácil en aquel remanso, perdido para todo el mundo, donde no había ni zarzas ni espinas, ni insectos dañinos ni bestias, excepto las apacibles llamas que habían arrastrado, empujado y seguido al remontar los cauces de los mermados ríos en las gargantas por las que ascendieron. El ofuscamiento de la vista había sido tan gradual que apenas se dieron cuenta de su pérdida. Guiaban a los niños ciegos de acá para allá hasta que llegaban a conocer el valle maravillosamente bien. Y cuando por fin la vista se agotó entre ellos, la raza sobrevivió. Tuvieron incluso tiempo de adaptarse a controlar a ciegas el fuego, que encendían con cuidado en hornillos de piedra. Al principio, fueron una raza simple, analfabeta, solo ligeramente tocada por la civilización española, pero con restos de tradición artística del antiguo Perú y de su perdida filosofía. A una generación le siguió otra. Olvidaron muchas cosas, inventaron otras muchas. Su tradición del mundo mayor, del que procedían, adquirió un tinte mítico e incierto. En todas las cosas, excepto en la vista, eran recios y capaces, y al poco, por los azares del nacimiento y de la herencia, surgió entre ellos alguien que poseía una mente original, que sabía hablarles y persuadirles de las cosas. Y luego surgió otro. Estos dos murieron, dejando sus efectos, y la pequeña comunidad creció en número y en entendimiento, y enfrentó y resolvió los problemas económicos y sociales que se presentaban. A una generación le siguió otra, y a esta otra más. Vino un tiempo en que nació un niño, 15 generaciones después de aquel antepasado que había salido del valle con una barra de plata en busca de la ayuda de Dios y que jamás volvió. Aproximadamente entonces fue cuando, por azar, apareció en esta comunidad un hombre procedente del mundo exterior. Y esta es la historia de aquel hombre. Era un montañero de la región cercana a Quito, un hombre que había bajado hasta el mar y había visto el mundo, un lector de libros de un modo original, un hombre avispado y emprendedor que fue contratado por un grupo de ingleses que había venido a Ecuador para escalar montañas, en sustitución de uno de sus 3 guías suizos que había caído enfermo. Él escaló y escaló allá, y después vino el intento de escalar el Parascotopetl, el Matterhorn de los Andes,
en el que se perdió para el mundo exterior. La historia del accidente ha sido escrita una docena de veces. La narración de Pointer es la mejor. Cuenta cómo el grupo fue venciendo su difícil y casi vertical camino hasta los mismos pies del último y mayor de los precipicios, y cómo construyeron un refugio nocturno entre la nieve, sobre el pequeño saliente de una roca y con un toque de auténtico dramatismo. Cómo se dieron cuenta al poco tiempo de que Núñez ya no estaba entre ellos. Gritaron y no hubo respuesta. Gritaron y silbaron y durante el resto de la noche ya no pudieron conciliar el sueño. A la clara luz de la mañana hallaron las huellas de su caída. Parece imposible que él no pudiera articular ni un sonido. Había resbalado hacia el este, en dirección a la ladera desconocida de la montaña. Mucho más abajo, se había golpeado contra un escarpado helero y había seguido bajando, abriendo un surco en medio de una avalancha de nieve. Su rastro iba a parar directamente al borde de un pavoroso precipicio, y más allá de esto, todo quedaba sumido en el misterio. Abajo, mucho más abajo, a una distancia indeterminada a causa de la bruma, pudieron ver unos árboles que se erguían en un valle angosto y confinado. El perdido país de los ciegos. Pero ellos no sabían que se trataba del país de los ciegos, ni tampoco podían distinguirlo en modo alguno de cualquier otro retazo de valle angosto de tierras altas. Desalentados por el desastre, abandonaron su intento aquella misma tarde, y Pointer fue llamado a filas antes de que pudiera llevar a cabo otro ataque. Hasta hoy, el Parascotopetl continúa exhibiendo su cumbre virgen, y el refugio de Pointer se desmorona entre las nieves sin que nadie haya vuelto a visitarlo. Pero el hombre caído sobrevivió. Al final del declive, se precipitó durante 1000 pies y se desplomó envuelto en una nube de nieve sobre un helero aún más escarpado que el anterior. Al llegar a este, estaba mareado, aturdido e insensible, pero sin un solo hueso roto en su cuerpo. Y entonces, por fin, fue a parar a unos declives más suaves y finalmente dejó de rodar y se quedó inmóvil, sepultado en medio de un montón de masas blancas que le habían acompañado salvándole. Volvió en sí con la oscura sensación de que se encontraba enfermo en la cama. Luego se dio cuenta de su situación con la inteligencia de un montañero, y tras descansar un poco, se fue liberando de su envoltura hasta que alcanzó a ver las estrellas. Durante un tiempo descansó tumbado boca abajo, preguntándose dónde estaba y qué era lo que le había ocurrido. Exploró sus miembros y descubrió que varios de sus botones habían desaparecido y que la chaqueta se le había subido por encima de la cabeza, que el cuchillo se le había caído del bolsillo y que había perdido su sombrero, a pesar de haberlo atado con una cuerda por debajo de la barbilla. Recordó que había estado buscando piedras sueltas para levantar la parte que le correspondía del muro del refugio. También su hacha para el hielo había desaparecido. Decidió que debía haber caído y levantó la vista para ver, exagerado por la luz espectral de la luna creciente, el tremendo vuelo que había emprendido. Durante un rato se quedó inmóvil, contemplando anonadado el imponente barranco que se erguía en lo alto como una torre pálida que fuese surgiendo por momentos de la apacible marea de las tinieblas. Su belleza fantasmagórica y misteriosa le dejó sin aliento un instante, y luego se apoderó de él un paroxismo convulso de risas y sollozos. Después de un largo rato, tuvo conciencia de que se encontraba cerca del borde inferior de la nieve. Abajo, al fondo de lo que ahora era un declive practicable e iluminado por la luna, vio la forma oscura y áspera de la turba salpicada de peñas. Luchó para ponerse en pie. Con todas las articulaciones y miembros doloridos, se liberó trabajosamente del cúmulo de nieve suelta que le rodeaba, y fue bajando hasta llegar a la turba, y, una vez allí, más que tumbarse, se dejó caer junto a una peña. Bebió un largo trago de la cantimplora que llevaba en el bolsillo interior,
y se durmió instantáneamente. Le despertó el canto de los pájaros sobre los árboles en la lejanía. Se incorporó y advirtió que se hallaba sobre un pequeño montículo a los pies de un inmenso precipicio que estaba surcado por la barranca por la que había caído rodeado de nieve. Ante él, otro muro de rocas se levantaba contra el cielo. La garganta entre estos precipicios iba de este a oeste y estaba bañada por el sol de la mañana, que iluminaba hacia el oeste la masa de la montaña caída que obstruía la garganta descendiente. A sus pies parecía abrirse un precipicio igualmente escarpado, pero detrás de la nieve, en la hondonada, encontró una especie de hendidura en forma de chimenea, que chorreaba agua de nieve, y por la que un hombre desesperado podía aventurarse a bajar. Lo encontró más fácil de lo que parecía, y llegó por fin a otro montículo desolado, y luego, tras trepar por unas rocas que no revestían una dificultad especial, alcanzó una escarpada pendiente de árboles. Se orientó y volvió la cara hacia lo alto de la garganta, ya que vio que desembocaba sobre unos prados verdes, entre los cuales ahora podía vislumbrar con mucha nitidez un grupo de cabañas de piedra de construcción insólita. A veces su avance resultaba tan lento que era como intentar trepar por la superficie de un muro, pero después de un cierto tiempo, el sol al elevarse dejó de batir a lo largo de la garganta. Los trinos de los pájaros se apagaron y el aire que le rodeaba se volvió frío y oscuro. Pero debido a esto, el valle distante adquirió mayor luminosidad. Al poco llegó un talud, y entre las rocas, ya que era un hombre observador, reparó en un insólito helecho que parecía estar intensamente agarrado fuera de las hendiduras con grandes manos verdes. Tomó una o dos de sus frondas y mordió su tallo y lo encontró agradable. Hacia mediodía salió por fin de la garganta del desfiladero y se encontró en el llano que bañaba la luz del sol. Estaba entorpecido y fatigado. Se sentó a la sombra de una roca, rellenó su cantimplor en un manantial, bebiendo hasta vaciarla, y permaneció un tiempo descansando antes de dirigirse hacia las casas. Le resultaban muy extrañas a sus ojos, y a medida que lo miraba, toda la apariencia de aquel valle le parecía cada vez más misteriosa e insólita. La mayor parte de su superficie estaba formada por un exuberante prado verde de manifiesto cultivo sistemático, pieza por pieza. En lo alto del valle, y rodeándolo, había un muro, y lo que parecía ser un acueducto circular del que partían pequeños hilos de agua que alimentaban el prado, y en las laderas más altas, unos rebaños de llamas pacían en los escasos pastos, y unos cobertizos, al parecer establos o lugares de forraje para las llamas, se levantaban aquí y allá adosados al muro colindante. Los canalillos de irrigación iban a dar todos a un canal principal situado en el centro del valle, que orillaba a ambos lados un muro que se elevaba hasta el pecho. Esto le daba un singular carácter urbano a este recluido lugar, un carácter fuertemente acrecentado por el hecho de que un gran número de caminos pavimentados, con piedras blancas y negras, y cada uno de ellos con una curiosa acerita a los lados, partía en todas direcciones de forma metódica y ordenada. Las casas de la parte central de la aldea eran muy diferentes de las aglomeraciones casuales y fortuitas de las aldeas de montaña que él conocía. Se erguían en hileras continuas a ambos lados de una calle central de asombrosa limpieza. Aquí y allá sus fachadas estaban horadadas por una puerta, y ni siquiera una ventana rompía la uniformidad de su frente. Estaban parcialmente coloreadas con extraordinaria irregularidad, embarradas con una especie de enlucido, a veces gris, a veces pardo, a veces de color pizarra o marrón oscuro. Y fue a la vista de este excéntrico enlucido cuando apareció por primera vez la palabra ciego en los pensamientos del explorador. El buen hombre que ha hecho eso, pensó,
Debía estar más ciego que un murciélago. Descendió por un escarpado repecho y llegó al muro y al canal que recorría el valle, y al acercarse, este último expulsó su exceso de contenido en las profundidades de la garganta, formando una cascada fina y trémula. Podía ver ahora, en la parte más remota del prado, a un buen número de hombres y mujeres descansando sobre apilados montones de hierba, como si estuvieran durmiendo la siesta, y más cerca de la aldea, a un número de niños recostados, y luego más cerca todavía, a 3 hombres que acarreaban cubos en horquillas por un caminito que partía hacia las casas desde el muro que rodeaba el valle. Estos últimos iban vestidos con ropajes hechos de lana de llama y con botas y cinturones de cuero. Llevaban gorras de paño que les cubrían la nuca y las orejas. Marchaban uno tras otro, en fila india, andando despacio y bostezando al andar, como si hubieran estado levantados toda la noche. Había algo tan tranquilizador, próspero y respetable en su porte, que, tras un momento de vacilación, Núñez se adelantó visiblemente, todo cuanto pudo sobre la roca, y lanzó un grito poderoso, cuyo eco resonó en todo el valle. Los 3 hombres se detuvieron, y movieron sus cabezas como si estuvieran mirando a su alrededor. Volvieron las caras de un lado a otro, y Núñez gesticuló, pero no parecieron verle a pesar de todos sus gestos, y al cabo de un rato, dirigiéndose hacia las lejanas montañas de la derecha, gritaron a su vez como respuesta. Núñez voceó otra vez, y entonces, una vez más, mientras gesticulaba sin resultado, la palabra ciego se abrió paso entre sus pensamientos. Estos estúpidos deben estar ciegos, dijo. Cuando por fin, tras muchos gritos e irritación, Núñez cruzó el riachuelo por un puentecillo, entró por una puerta que había en el muro y se acercó a ellos, tuvo la certeza de que estaban ciegos. Tenía la certeza de que este era el país de los ciegos del que hablaban las leyendas. Había surgido ante él la convicción y una sensación de gran aventura decididamente envidiable. Los 3 se quedaron el uno junto al otro sin mirarle, pero con los oídos colocados en dirección suya, juzgándole por sus pasos no familiares. Se quedaron muy juntos el uno del otro, como hombres un poco temerosos, y él pudo ver sus párpados cerrados y hundidos, como si el mismo globo ocular se hubiera contraído. Había una expresión casi de pavor en sus rostros. Un hombre, dijo uno, en un español casi irreconocible, es un hombre o un espíritu, que baja por las rocas. Pero Núñez avanzaba con el paso confiado de un joven que avanza por la vida. Todas las viejas historias del Valle Perdido y del País de los Ciegos se agolpaban de nuevo en su mente, y entre sus pensamientos destacó este antiguo refrán, como un estribillo. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y con mucha cortesía procedió a saludarles. Les dirigió la palabra utilizando sus ojos. ¿De dónde viene, hermano Pedro?, preguntó uno. Ha bajado de las rocas. Vengo del otro lado de las montañas, dijo Núñez, del país que está más allá, donde los hombres pueden ver, de un lugar cercano a Bogotá, donde hay centenares de miles de personas y donde la ciudad no puede abarcarse con la vista. ¿Vista?, refunfuñó Pedro. ¿Vista? Viene de las rocas, dijo el segundo ciego. Núñez vio que el paño de sus abrigos estaba confeccionado de un modo curioso, cada uno de ellos con costuras diferentes. Le sobrecogieron realizando un movimiento simultáneo hacia él,
alargando los tres una mano. Retrocedió para alejarse del avance de aquellos dedos extendidos. «Ven acá», dijo el tercer ciego, siguiendo su ademán y haciéndole diestramente. Y sujetaron a Núñez y le palparon por todas partes, sin decir ni una palabra hasta que hubieron terminado. «¡Cuidado!», gritó él con un dedo en el ojo, y notando que ellos pensaban que aquel órgano con la agitación de sus tapaderas resultaba una cosa extraña en él, y volvieron a tocarlo. «Extraña criatura, Correa», dijo aquel que se llamaba Pedro. «¿Ha notado lo áspero que tiene el pelo? Es igual que el pelo de la llama». «Es tan áspero como las rocas que lo engendraron», dijo Correa, investigando la barbilla no rasurada de Núñez con mano suave y ligeramente húmeda. «Tal vez se refine». Núñez luchó un poco para zafarse de aquel examen, pero le sujetaron con firmeza. «Cuidado», volvió a decir. «Habla», dijo el tercer hombre. «No cabe duda de que es su nombre». «Ugh», dijo Pedro, ante la tosquedad de su chaqueta. «¿Y has venido al mundo?», preguntó Pedro. «He salido de él, cruzando montañas y glaciares, justo por encima de esas alturas, a medio camino del sol, de un inmenso mundo que baja hasta el mar tras 12 días de camino». Apenas parecían escucharle. «Nuestros padres nos contaron que los hombres podían ser criados por las fuerzas de la naturaleza», dijo Correa, «por el calor de las cosas, la humedad y la podredumbre. La podredumbre. Conduzcámosle ante los ancianos», dijo Pedro. «Grita primero», dijo Correa. «No sea que los niños se asusten. Este es un acontecimiento extraordinario». Y así gritaron, y Pedro se encaminó el primero, tomando a Núñez de la mano para conducirle hacia las casas. Él retiró la mano diciendo: «Puedo ver». «¿Ver?», dijo Correa. «Sí, ver», dijo Núñez, volviéndose hacia él y tropezando en el cubo de Pedro. «Sus sentidos aún son imperfectos», dijo el tercer ciego. «Tropieza y habla con palabras sin significado. Llévale de la mano». «Como queráis», dijo Núñez, dejándose llevar mientras reía. Parecía no tener ni la menor noción de la vista. Bien, a su debido tiempo, ya les enseñaría él. Oyó los gritos de la gente y vio una serie de figuras que se reunían en la calle principal de la aldea. Comprobó que ese primer encuentro con la población del país de los ciegos ponía a prueba sus nervios y su paciencia más de lo que había previsto. El lugar le pareció más grande a medida que se iba acercando, y los enlucidos embarrados más extravagantes, y una multitud de niños, de hombres y de mujeres. Reparó complacido en que algunas de aquellas mujeres y muchachas poseían rostros muy agradables, a pesar de que todas ellas tenían los ojos cerrados y hundidos. Comenzó a rodearle, a agarrarle, a tocarle con manos suaves y sensibles, oliéndole y escuchando cada una de las palabras que él decía. No obstante, algunas de las muchachas y de los niños se mantuvieron alejados como si sintieran miedo, y la verdad es que su voz parecía áspera y brusca en comparación con sus delicadas voces. Formaron un tumulto a su alrededor. Sus tres guías permanecieron muy cerca de él con un esfuerzo digno de unos propietarios mientras decían una y otra vez: «Un hombre salvaje venido de las rocas,
De Bogotá, dijo él. Bogotá, al otro lado de las cumbres de las montañas. Un hombre salvaje que utiliza palabras salvajes, dijo Pedro. ¿Habéis oído eso? ¿Bogotá? Su mente apenas está formada. No posee más que los rudimentos del lenguaje. Un niño pequeño le pellizcó una mano. Bogotá, dijo burlonamente. ¡Ay! Una ciudad distinta de vuestra aldea. Vengo de un vasto mundo, donde los hombres tienen ojos y ven. Su nombre es Bogotá, dijeron ellos. Ha tropezado, dijo Correa. Ha tropezado 2 veces mientras veníamos aquí. Conducidla ante los ancianos. Y le empujaron de repente a través de una puerta que daba a una habitación tan negra como la brea, excepto en el fondo, donde brillaba débilmente un fuego. La muchedumbre se agolpó tras él y ocultó hasta el último resplandor de la luz del día, y antes de que pudiera detenerse, había caído de cabeza al tropezar con los pies de un hombre sentado. Su brazo, incontrolado, golpeó la cara de alguna persona mientras caía. Sintió el blando impacto de unas facciones y oyó un grito de ira, y por un momento luchó contra una multitud de manos que se habían apresurado a agarrarle. Era una lucha desigual. Le sobrevino una vaga noción de la situación y se quedó quieto. Me he caído, dijo. No veía nada con esta intensa oscuridad. Hubo una pausa, como si las personas invisibles que le rodeaban intentasen comprender sus palabras. Luego oyó la voz de Correa que decía: solo está recién formado. Tropieza al andar y mezcla en su lenguaje palabras que no tienen ningún sentido. Otros también dijeron cosas sobre él que él no oyó o no comprendió perfectamente. ¿Puedo sentarme?, preguntó en una pausa. No volveré a luchar contra vosotros. Deliberaron y le dejaron levantarse. La voz de un hombre más anciano comenzó a interrogarle, y Núñez se encontró intentando explicar el vasto mundo de donde había caído, y el cielo y las montañas, y la vista y maravillas parecidas a estos ancianos sentados en la oscuridad en el país de los ciegos. Y ellos no quisieron ni creer ni comprender nada de todo cuanto pudiera contarles, un hecho que no entraba en absoluto dentro de sus expectativas. Hacía 14 generaciones que estas personas eran ciegas y estaban aisladas de todo el mundo visible. La historia del mundo exterior se había ido borrando, convirtiéndose en un cuento de niños, y habían dejado de preocuparse de cualquier cosa que estuviera más allá de las pendientes rocosas, cuyas alturas dominaba su muro de protección. Habían surgido entre ellos hombres ciegos de genio que cuestionaron los retazos de creencias y de tradiciones que habían llevado consigo en sus días de visión, y habían desechado todas estas cosas como vanas fantasías, reemplazándolas con nuevas y más sensatas explicaciones. La mayor parte de su imaginación se había marchitado con sus ojos, y habían creado por sí solos unas nuevas imaginaciones mediante sus cada vez más sensibles oídos y yemas de los dedos. Lentamente, Núñez empezó a darse cuenta de esto, que sus expectativas de asombro y reverencia ante su origen y sus dotes no iban a confirmarse, y tras este malogrado intento de explicarles la vista, que había sido descartado como la confusa versión de un ser recién formado que describía las maravillas de sus incoherentes sensaciones, accedió, un poco desanimado, a escuchar su instrucción. Y el más anciano de los ciegos le explicó la vida, la filosofía y la religión, y cómo el mundo, refiriéndose a su valle, había sido al principio un hueco vacío en las rocas, y que después había sido poblado primero
por cosas inanimadas sin el don del tacto, y por llamas, y por unas cuantas criaturas que tenían muy poco sentido, y luego por hombres, y finalmente por ángeles, cuyos cantos y revoloteos podían oírse, pero que nadie podía tocar de ningún modo, cosa que dejó muy perplejo a Núñez, hasta que se le ocurrió pensar en los pájaros. Prosiguió contando a Núñez la forma en que este tiempo había sido dividido en frío y calor, que para los ciegos son los equivalentes del día y de la noche. Cómo lo juicioso era dormir durante el calor y trabajar durante el frío, de modo que, si no hubiera sido por su llegada, todo el pueblo de los ciegos hubiera estado dormido. Dijo que Núñez debía haber sido creado especialmente para aprender y ponerse al servicio de la sabiduría que ellos habían adquirido, ante lo cual todas las personas que se encontraban en el umbral prorrumpieron en murmullos de aliento. Dijo que la noche, pues los ciegos llamaban al día noche, ya estaba muy avanzada y que convenía que todo el mundo volviera a dormir. Le preguntó a Núñez si sabía dormir, y Núñez dijo que sí, pero que antes de dormir quería comida. Le trajeron comida, leche de llama en un cuenco y un pan tosco salado, y le condujeron a un lugar solitario para que comiera sin que le oyeran, y después a dormir hasta que el frío vespertino de la montaña le despertara para volver a empezar su día. Pero Núñez no durmió en absoluto. En vez de eso, se incorporó en el mismo lugar donde la habían dejado, descansando sus miembros y dando vueltas en la cabeza una y otra vez a las imprevistas circunstancias que habían rodeado su llegada. De tanto en tanto se reía, a veces divertido y a veces indignado. Una inteligencia sin formar, decía. Aún no tiene sentidos. Qué pocos saben que han estado insultando a su amo y señor enviado por el cielo. Veo que debo hacerles entrar en razón. Tengo que pensar. Tengo que pensar. Aún estaba pensando cuando se puso el sol. Núñez sabía captar la belleza de las cosas, y le pareció que el brillo de las pendientes nevadas y de los glaciares que despedía a cada lado del valle era la cosa más hermosa que había visto jamás. Su vista se paseó desde aquel inaccesible deleite hasta la aldea y los campos irrigados, hundiéndose velozmente en el atardecer, y súbitamente se apoderó de él una oleada de emoción y dio gracias a Dios desde el fondo de su corazón por haberle regalado el poder de la vista. Oyó una voz que le llamaba desde fuera de la aldea. Bogotá, ven aquí. Al oír esto, dejó de sonreír. Ya le enseñaría a esta gente de una vez por todas lo que significaba tener vista para un hombre. Le buscarían, pero no le encontrarían. No te muevas, Bogotá, dijo la voz. Rió sin hacer ruido y se apartó del camino con 2 pasos furtivos. No pises la hierba, Bogotá. Eso no está permitido. Núñez apenas había oído el ruido que había hecho y se detuvo asombrado. El dueño de la voz subió corriendo hacia él por el sendero jaspeado. Volvió a entrar en el camino. Aquí estoy, dijo. ¿Por qué no acudiste cuando te llamé? Dijo el ciego. ¿Es que tienen que llevarte igual que a un niño? ¿No oyes el camino al andar? Núñez rió. Lo puedo ver, dijo. No existe ninguna palabra como ver, dijo el ciego tras una pausa. Basta de insensateces y sigue el ruido de mis pasos. Núñez le siguió un poco irritado. Ya llegará mi momento, dijo. Aprenderás, respondió el ciego.
En el mundo hay mucho que aprender. ¿No te ha dicho nadie que en el país de los ciegos el tuerto es el rey? ¿Qué es ciego?, preguntó el ciego descuidadamente por encima del hombro. Pasaron 4 días, y al quinto, el rey de los ciegos aún seguía de incógnito, como un extraño torpe e inútil entre sus súbditos. Comprobó que le resultaba mucho más difícil proclamarse rey de lo que se había imaginado, y entretanto, mientras meditaba su golpe de estado, hizo lo que le decían, y aprendió las formas y las costumbres del país de los ciegos. Trabajar y vagar de noche le pareció una cosa especialmente fastidiosa, y decidió que sería lo primero que modificaría. Aquella gente llevaba una vida simple y laboriosa, con todos los elementos de virtud y de felicidad, tal y como estas cosas pueden ser entendidas por los hombres. Se afanaban, pero no de un modo opresivo. Tenían ropas y alimentos suficientes para sus necesidades. Tenían días y temporadas de descanso. Hacían música y cantaban mucho. Y había entre ellos amor y niños pequeños. Era maravilloso ver con qué confianza y precisión se movían por su ordenado mundo. Todo había sido hecho en función de sus necesidades. Cada uno de los caminos radiales de la zona del valle formaba un ángulo constante con los demás, y se distinguía por una muesca especial en su acera. Todos los obstáculos e irregularidades de los caminos o del prado habían sido suprimidos desde hacía mucho tiempo, y todos sus métodos y procedimientos habían surgido de modo natural de la peculiaridad de sus necesidades. Sus sentidos se habían agudizado maravillosamente. Oían y juzgaban el gesto más leve de un hombre a una docena de pasos de distancia. Oían incluso el mismo latido de su corazón. La entonación había reemplazado a la expresión desde muy antiguo entre ellos, y el tacto al gesto, y su trabajo con la azada, la pala y la horca se desarrollaba con tanta confianza y libertad como el de cualquier jardinero. Su sentido del olfato era extraordinariamente sutil. Podían distinguir las diferencias de cada individuo con la misma facilidad que un perro, y cuidaban de las llamas, que vivían entre las rocas altas y bajaban hasta el muro en busca de comida y refugio, con comodidad y confianza. Solo cuando Núñez decidió por fin hacer valer sus derechos, se dio cuenta de lo ágiles y seguros que podían ser sus movimientos. Se rebeló solamente después de haber intentado persuadirlos. Primero intentó hablarles en numerosas ocasiones de la vista. Escuchadme un momento, decía. Hay cosas en mí que vosotros no comprendéis. Una o dos veces, uno o dos de ellos le prestaron atención. Se sentaron con los rostros inclinados hacia abajo y los oídos inteligentemente vueltos hacia él, y él se esmeró para contarles lo que significaba ver. Entre sus oyentes se encontraba una muchacha, con párpados menos enrojecidos y hundidos que los de los demás, de manera que casi podía imaginarse que estaba ocultando unos ojos, a quien él esperaba convencer especialmente. Habló de las bellezas de la vista, de la contemplación de las montañas, del cielo y del amanecer, y ellos le escucharon con divertida incredulidad que pronto se trocó en condena. Le dijeron que no existían montañas algunas, sino que el final de las rocas, donde pastaban las llamas, era definitivamente el final del mundo. A partir de ahí se erguía el cavernoso techo del universo, desde donde caían el rocío y las avalanchas. Y cuando él sostuvo resueltamente que el mundo no tenía ni final ni techo como ellos suponían, le dijeron que sus pensamientos eran malvados. Mientras les describía el cielo y las nubes y las estrellas, aquello les pareció un espantoso vacío, una nada terrible en el lugar de la bóveda uniforme que protegía las cosas en las que creían, porque para ellos era un artículo de fe que el techo de la caverna fuera exquisitamente suave al tacto. Él veía que en cierto modo los estaba sobresaltando,
y entonces renunció totalmente a abordar este aspecto, tratando de mostrarles las ventajas prácticas de la vista. Una mañana vio a Pedro en el llamado Camino 17, que venía hacia las casas centrales, pero aún demasiado lejos como para ser oído o olfateado, y se lo dijo a ellos. Dentro de un poco, profetizó, estará aquí Pedro. Un anciano observó que Pedro no tenía nada que hacer en el Camino 17, y como para confirmarlo, aquel individuo, mientras se acercaba, giró transversalmente tomando por el Camino 10, dirigiéndose con pasos ágiles hacia el muro exterior. Al no llegar Pedro, se burlaron de él, y luego, cuando él interrogó a Pedro para salvaguardar su reputación, éste le desmintió, y se enfrentó con él, y desde aquel día le fue hostil. A continuación les indujo a dejarle recorrer un largo camino por los prados en declive hacia el muro acompañado de un individuo complaciente a quien prometió describirle todo cuanto ocurriera entre las casas. Notó ciertas idas y venidas, pero las cosas que parecían significar algo para esta gente sucedieron en el interior o detrás de las casas sin ventanas, las únicas cosas de las que ellos tomaron nota para poner la prueba, pero de estas nada pudo ver ni contar. Y fue después del fracaso de su tentativa y de las mofas que ellos no pudieron reprimir cuando él recurrió a la fuerza. Pensó en agarrar una pala y derribar súbitamente con ella a uno o dos al suelo para poder así, en un combate leal, demostrar las ventajas de la vista. Impulsado por aquella resolución, no llegó más que a asir la pala, porque luego descubrió algo nuevo en él, que le resultaba imposible golpear a un ciego a sangre fría. Vaciló y comprobó que todos ellos eran conscientes de que él había agarrado la pala. Permanecieron alerta, con las cabezas ladeadas y las orejas dobladas hacia él, a la espera de lo que se propusiera hacer. «Tira esa pala», dijo uno, y sintió una especie de terror impotente que casi le hizo obedecer. Entonces acometió contra uno, lanzándolo contra la pared de una casa, y salió corriendo hasta encontrarse fuera de la aldea. Entró de través por uno de sus prados, dejando rastros de hierba pisoteada detrás de sus pies, y al poco se sentó junto al borde de uno de sus caminos. Sintió un poco de la excitación que invade a todos los hombres al comienzo de una pelea, pero una perplejidad mayor. Empezó a darse cuenta de que ni siquiera se podía luchar a gusto con criaturas que parten de una base mental diferente. En la lejanía, vio a una multitud de hombres con palas y garrotes que salían de la calle de las casas y avanzaban desplegados en línea hacia él por los numerosos caminos. Avanzaban lentamente, hablando con frecuencia entre sí, y de tanto en tanto, todo el cordón se detenía a olisquear el aire y escuchar. Núñez rió la primera vez que los vio hacer esto, pero después ya no volvió a reír. Uno de ellos descubrió su rastro en la hierba del prado y se agachó para tantear la dirección que debía seguir. Durante 5 minutos contempló la lenta maniobra de cordón, y entonces su remota intención de hacer algo se hizo apremiante. Se levantó, dio 1 o 2 pasos hacia el muro circular, se volvió y desanduvo un poco el camino. Y allí estaban todos, como una luna creciente, inmóviles y a la escucha. También se quedó inmóvil, sujetando la pala con fuerza con las 2 manos. ¿Debía cargar contra ellos? Sus oídos le latían al ritmo de «En el país de los ciegos, el tuerto es el rey». ¿Debía cargar contra ellos? «Bogotá», llamó uno de ellos. «Bogotá, ¿dónde estás?» Apretó su pala con mucha más fuerza y avanzó por los prados bajando hacia el lugar de las viviendas, y en cuanto se movió, ellos convergieron hacia él.
Como me toquen, los mato. Juró. Sabe Dios que lo haré. Los golpearé. Voceó con fuerza. Oídme. Voy a hacer lo que quiera en este valle. ¿Me habéis oído? Voy a hacer lo que quiera e iré a donde quiera. Se cernían sobre él con rapidez, a tientas, pero moviéndose con agilidad. Era igual que jugar a la gallinita ciega, con todos, menos uno, con los ojos vendados. ¡Apresadle!, gritó uno, y se encontró en el arco de una curva de perseguidores en movimiento. Sintió repentinamente la necesidad de ser activo y resuelto. ¡No lo comprendéis!, gritó con una voz que pretendía ser estentórea y resuelta, pero se le quebró en la garganta. Vosotros sois ciegos, y yo veo. Dejadme en paz. Bogotá, tira esa pala y sal de la hierba. La última orden, grotesca dentro de una familiaridad civilizada, resonó con un eco de cólera. Os lastimaré, dijo entre sollozos de emoción. Sabe Dios que os lastimaré. Dejadme en paz. Empezó a correr, sin saber claramente hacia dónde. Corrió desde el ciego más próximo, porque le horrorizaba golpearle. Se paró y luego tuvo un arranque para escapar de las filas que se cerraban sobre él. Se dirigió hacia donde el hueco era mayor, pero los hombres, situados a ambos lados, con rápida percepción de la aproximación de sus pasos, se precipitaron el uno contra el otro. Dio un brinco hacia adelante, y entonces vio que estaba atrapado, y asestó un golpe con la pala. Notó el ruido sordo de un brazo y de una mano, y el hombre cayó en tierra con un grito de dolor. Estaba libre. ¡Libre! Y a continuación se encontró de nuevo cerca de la calle de las casas, donde los ciegos, enarbolando palas y estacas, corrían de un lado a otro con una presteza que parecía razonada. Oyó pasos detrás de él justo a tiempo, y se encontró frente a un hombre alto que se precipitaba contra él, asestando golpes, guiado por el ruido que emitía. Perdió el control, le asestó un mandoble a su antagonista, giró sobre sí mismo y huyó, casi chillando mientras le hacía un quiebro a otro. Fue presa del pánico. Corrió furiosamente de un lado a otro, haciendo quiebros cuando no había ninguna necesidad de hacerlos, y tropezando, angustiado por querer ver al instante todo cuanto le rodeaba. Por un momento cayó y ellos oyeron su caída. Muy lejos, en el muro de la circunvalación, una puertecita le pareció un refugio celestial, y se dirigió hacia ella en una carrera desenfrenada. Ni siquiera se volvió para mirar a sus perseguidores hasta que la alcanzó, y eso que había tropezado al cruzar el puente, trepado un trecho entre las rocas, con sorpresa de una llama joven que de un brinco se perdió de vista, y se había tumbado para recuperar el resuello entre sollozos. Y así concluyó su golpe de estado. Se quedó fuera del muro del Valle de los Ciegos durante 2 noches y 2 días, sin comida ni techo, y meditó sobre lo inesperado de los acontecimientos. Durante estas meditaciones repitió con mucha frecuencia, y cada vez con un tono de mayor escarnio: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Estuvo pensando principalmente en las formas de luchar y de conquistar este pueblo, pero se fue abriendo paso en él la idea de que no había ninguna posibilidad que fuera viable. No disponía de armas, y ahora le resultaría difícil conseguir una. El cáncer de la civilización había alcanzado incluso a Bogotá, y le resultaba inconcebible el hecho de bajar a asesinar a un ciego. Claro que si lo hacía, podría entonces dictar condiciones bajo la amenaza de asesinarlos a todos. Pero antes o después tendría que morir.
También intentó encontrar comida entre los pinos y un abrigo bajo sus ramas para protegerse de las heladas de la noche, y con menos convencimiento, capturar una llama por medio de un ardid para tratar de matarla, tal vez golpeándola con una piedra para poder así, finalmente, comerse una parte. Pero las llamas recelaban de él y le miraban con sus desconfiados ojos marrones y escupían cuando se acercaba. El miedo y el estremecimiento se apoderaron de él durante el segundo día. Finalmente, bajó gateando hasta el muro del país de los ciegos e intentó hacer un pacto. Bajó arrastrándose por el torrente, gritando, hasta que dos ciegos salieron por la puerta y hablaron con él. Estaba loco, dijo él, pero es porque estaba recién formado. Le dijeron que aquello estaba mejor. Les dijo que ahora estaba más cuerdo y arrepentido de todo lo que había hecho. Luego lloró sin querer, porque ahora se sentía muy débil y enfermo, y ellos lo tomaron como una señal favorable. Le preguntaron si aún pensaba que podía ver. No, dijo él. Eso es una insensatez. Esa palabra no significa nada, menos que nada. Le preguntaron qué había sobre sus cabezas. A una altura aproximada de 100 hombres, hay un techo encima del mundo, de roca, y muy, muy suave. Volvió a estallar en histéricos sollozos. Antes de que me sigáis preguntando, dadme algo de comer, o me moriré. Se esperaba unos castigos horribles, pero estos ciegos poseían la capacidad de ser tolerantes. Consideraron su rebelión como una prueba más de su idiotez e inferioridad general, y tras azotarle, le encomendaron las tareas más simples y más pesadas que podían encomendarle a nadie, y él, al no ver otra forma de vivir, hizo sumisamente lo que le decían. Enfermó durante algunos días y lo cuidaron afablemente. Esto afinó su sumisión, pero insistieron en que guardara cama en la oscuridad, lo que acrecentó su desdicha. Y vinieron a verle filósofos ciegos y le hablaron de la perversa ligereza de su mente, reprochándole de forma tan solemne sus dudas acerca de la tapadera que cubría su cacerola cósmica, que casi empezó a dudar de si no sería realmente víctima de una alucinación por no verle encima de su cabeza. De este modo, Núñez se convirtió en ciudadano del país de los ciegos, y estos dejaron de ser un pueblo generalizado y se convirtieron en individuos familiares para él, mientras que el mundo más allá de las montañas se volvía cada vez más remoto e irreal. Estaba Jacob, su amo, un hombre afable cuando no estaba irritado. Estaba Pedro, el sobrino de Jacob, y estaba Medina Saroté, que era la hija menor de Jacob. Era poco apreciada en el mundo de los ciegos, porque poseía un rostro bien definido, y carecía de esa tersura satisfactoria y satinada que es el ideal de la belleza femenina de un ciego. Pero Núñez pensó que era bella al principio, y poco a poco, el ser más bello de toda la creación. Sus párpados cerrados no estaban hundidos y enrojecidos según la norma que imperaba en el valle, sino que por su forma parecía como si pudieran volver a abrirse en cualquier momento. Y además tenía largas pestañas, lo que se consideraba como una grave deformidad. Y su voz era fuerte, y no satisfacía los delicados oídos de los cortejadores del valle, de tal modo que no tenía ningún pretendiente. Entonces llegó un momento en que Núñez pensó que, si lograba conquistarla, se resignaría a vivir en el valle el resto de sus días. La espiaba. Buscó las ocasiones de prestarle pequeños servicios y al poco reparó en que ella le observaba. Una vez en la reunión de un día de fiesta, se sentaron el uno junto al otro en la penumbra de una noche estrellada, acompañados por una melodía acariciadora. Su mano se posó sobre la de ella y se atrevió a apretarla. Entonces, con mucha ternura, ella le devolvió su presión. Y un día,
Mientras comían en la oscuridad, él notó que su mano le buscaba suavemente, y como por azar se levantó una llamarada de fuego en aquel momento, pudo ver la ternura reflejada en su rostro. Trató entonces de hablar con ella. Fue a verla un día, mientras ella hilaba sentada a la luz de la luna de verano. La luz la convertía en un objeto plateado y misterioso. Se sentó a sus pies y le dijo que la amaba, y le dijo también cuán hermosa le parecía. Él poseía la voz de un enamorado, y le habló con tierna reverencia que casi parecía temor, y ella, que jamás había sido interpelada con adoración, no le dio ninguna respuesta concreta, pero resultaba patente que sus palabras habían sido oídas con agrado. Después de aquello, habló con ella cada vez que se le presentaba la ocasión. El valle se convirtió en el mundo para él, y el mundo más allá de las montañas, donde los hombres vivían a la luz del sol, no le parecía más que un cuento de hadas que algún día derramaría en los oídos de ella. Tras muchos titubeos y muy tímidamente, él le habló de la vista. La vista le parecía a ella la más poética de las fantasías, y escuchaba su descripción de las estrellas y de las montañas, y de la palidez y dulzura de su belleza, como si se tratara de una indulgente complicidad. Ella no creía, solo podía comprender a medias, pero se sentía misteriosamente complacida, y a él le parecía que le comprendía totalmente. Su amor le hizo perder el miedo y adquirir confianza, y pronto le propuso pedirla en matrimonio a Jacob y a los ancianos. Pero ella se mostró temerosa y aplazó su propuesta. Y fue una de sus hermanas mayores quien primero le contó a Jacob que Medina Saroté y Núñez estaban enamorados. Desde el primer momento hubo una gran oposición al matrimonio de Núñez con Medina Saroté, no tanto porque la tuvieran en gran estima, sino porque a él le consideraban como un ser aparte, un idiota incompetente muy por debajo del nivel permitido a un hombre. Sus hermanas se opusieron agriamente, arguyendo que el descrédito caería sobre todos ellos, y el viejo Jacob, si bien había acabado por tomarle cariño a su obediente y torpe siervo, meneó la cabeza diciendo que no podía ser. Los jóvenes se mostraron todos irritados ante la idea de corromper la raza, y uno de ellos fue tan lejos que llegó a vilipendiar y a golpear a Núñez. Este le devolvió el golpe. Entonces, por primera vez, apreció las ventajas de poder ver, incluso a la luz del atardecer, y después de que se acabara aquella pelea, nadie se mostró dispuesto a levantarle la mano. Pero su matrimonio le siguió pareciendo imposible. El viejo Jacob sentía ternura por su hija pequeña, y se afligía cuando ella venía a llorar sobre su hombro. Verás, hija mía, es que él es un idiota. Padece alucinaciones y no sabe hacer nada a derechas. Lo sé, lloraba Medina Saroté. Pero ahora es mejor que antes. Está mejorando. Y es fuerte, padre querido, y gentil. Más fuerte y más gentil que ningún hombre del mundo. Y me ama, y yo también le amo, padre. El viejo Jacob se sintió muy angustiado por no poder consolar a su hija, y además, lo que le angustiaba aún más, a él le gustaba Núñez por muchos conceptos. Así que acudió a sentarse a la tétrica cámara de consejos con los otros ancianos, y prestando atención al rumbo de la conversación, dijo en el momento oportuno: es mejor de lo que era, y es muy probable que algún día nos parezca tan cuerdo como nosotros. Al cabo de un rato, a uno de los ancianos, que reflexionó profundamente, se le ocurrió una idea. Era el gran doctor de este pueblo, el que curaba todos los males y poseía una mente muy filosófica y llena de inventivas. Su idea consistía en curar a Núñez de sus peculiaridades. He reconocido a Bogotá, dijo,
Y su caso a mí me parece muy claro. Mi diagnóstico es que podría curarse con toda probabilidad. En eso es en lo que yo siempre he confiado, replicó el viejo Jacob. Tiene una afección en el cerebro, dijo el doctor ciego. Los ancianos murmuraron asintiendo. ¿Y cuál es esa afección? Ah, dijo el viejo Jacob. Esto, dijo el doctor contestando a su pregunta. Esas extravagantes cosas que se llaman ojos y que existen solo para dotar a la cara de una suave y agradable depresión están tan enfermas, en el caso de Bogotá, que han afectado a su cerebro. Están enormemente distendidas, tiene pestañas y sus párpados se mueven, y por consiguiente, su cerebro se encuentra en constante estado de irritación y destrucción. ¿Ah, sí? Dijo el viejo Jacob. ¿Ah, sí? Y creo que puedo decir con un grado de certeza razonable que a fin de curarle completamente, solo necesitamos una simple y fácil operación quirúrgica, es decir, extraerle estos cuerpos tan irritantes. ¿Y entonces se volverá cuerdo? Adquirirá una cordura absoluta y se convertirá en un ciudadano admirable. Doy gracias al cielo por la ciencia, dijo el viejo Jacob, y regresó inmediatamente a contarle a Núñez la buena noticia. Pero la forma en que Núñez recibió la buena noticia le pareció fría y decepcionante, y entonces le dijo: por el tono que adoptas, se podría pensar que mi hija no te importa. Fue Medina Saroté quien persuadió a Núñez para que aceptara la intervención de los cirujanos ciegos. ¿Tú no querrás que pierda el don de mi vista?, dijo él. Ella meneó la cabeza. Mi mundo es la vista. La cabeza de ella se inclinó un poco más. Existen las cosas bellas, la belleza de las cosas pequeñas. Las flores, los líquenes entre las rocas, la ligereza y la suavidad de unas pieles, el lejano cielo con sus nubes a la deriva, los atardeceres y las estrellas. Y existes tú. Solo por ti es maravilloso tener ojos, para ver tu cara dulce y serena, tus labios bondadosos, tus amadas y hermosas manos entrecruzadas. Son mis ojos los que tú has conquistado. Estos ojos son los que me atan a ti, y lo que estos idiotas buscan. En vez de eso, debería tocarte, oírte, y no volver a verte jamás. Debería acomodarme bajo ese techo de rocas, de piedras y de tinieblas, ese horrible techo bajo el cual tu imaginación se aplasta. No, tú no querrás que yo haga eso, ¿verdad? Una duda terrible había surgido en él. Se detuvo y dejó la pregunta en el aire. A veces, dijo ella, me gustaría... Y se detuvo. ¿Sí? Dijo él un poco aprensivo. A veces me gustaría que no hablaras de esa manera. ¿De qué manera? Sé que es bonito. Es tu imaginación. Y me encanta. Pero ahora... Él sintió un escalofrío. Ahora... dijo débilmente. Ella permaneció inmóvil. ¿Quieres decir... piensas... que tal vez estaría mejor si... Estaba captando las cosas con mucha prontitud. Sintió cólera, una verdadera cólera ante el absurdo rumbo del destino, pero también compasión por su falta de comprensión.
una compasión muy cercana a la piedad. Amada mía, dijo, y pudo ver por su palidez cuán intensa presión ejercía su espíritu contra las cosas que ella no podía decir. La rodeó con sus brazos, la besó en la oreja y permanecieron un rato sentados en silencio. ¿Y si yo consintiera? Dijo por fin con una voz muy dulce. Ella le lanzó los brazos al cuello, llorando desesperadamente. Oh, si consintieras, sollozó. Si consintieras de verdad. Durante la semana que precedió la operación que iba a elevarle desde su condición de servidumbre e inferioridad hasta el nivel de un ciudadano ciego, Núñez no supo lo que significaba dormir, y todas las horas, iluminadas por la cálida luz del sol, mientras los demás dormitaban felices, las pasó sentado cavilando o vagando sin rumbo, tratando de resolver en su mente este dilema. Había dado su respuesta, había dado su consentimiento, y sin embargo, no estaba seguro. Y por fin se agotó el tiempo de labor. El sol surgió con esplendor sobre las doradas crestas y comenzó para él su último día de visión. Pasó algunos minutos con Medina Saroté antes de que ella se fuera a dormir. Mañana, dijo él, dejaré de ver. Corazón mío, respondió ella apretándole las manos con todas sus fuerzas. Te harán daño, pero poco, dijo ella. ¿Y si sufres? Y si sufres, amor mío, será por mí. Cariño, si el corazón y la vida de una mujer pueden recompensarte, yo te recompensaré. Mi bien querido, el de la dulce voz, yo te recompensaré. Y él se sintió inundado de piedad por sí mismo y por ella. La abrazó y apretó sus labios contra los suyos, y contempló su dulce rostro por última vez. Adiós, susurró a su amada visión. Adiós. Y luego en silencio se apartó de ella. Ella pudo oírle alejarse con pasos lentos y hubo algo en sus pisadas rítmicas que la sumieron en un llanto apasionado. Había decidido firmemente ir hasta un lugar solitario donde los prados estaban embellecidos por los narcisos blancos y permanecer allí hasta que llegara la hora de su sacrificio. Pero mientras se dirigía hacia allí, sus ojos contemplaron la mañana que, como un ángel de armadura dorada, se deslizaba por los barrancos. Y ante este esplendor, tuvo la sensación de que él y este mundo ciego del valle y su amor no eran, después de todo, más que un pozo de pecado. No se desvió tal y como se había propuesto hacer, sino que prosiguió y atravesó el muro de la circunferencia y empezó a trepar por las rocas, mientras sus ojos permanecían siempre fijos sobre el hielo y la nieve bañada por el sol. Vio su infinita belleza, y su imaginación lo sobrevoló hasta llegar más allá de las cosas a las que iba a renunciar para siempre. Pensó en el gran mundo libre del que se hallaba apartado, su propio mundo, y tuvo la visión de aquellas remotas pendientes más allá de la distancia, con Bogotá, un lugar de belleza multitudinaria y agitada, una gloria de día y un luminoso misterio de noche, un lugar de palacios, fuentes y estatuas y casas blancas, hermosamente emplazadas en la media distancia. Pensó que por un día o dos uno podía muy bien bajar atravesando pasos para acercarse más y más a sus calles bulliciosas y a sus costumbres. Pensó en el viaje por río, día tras día, desde el Gran Bogotá hasta el mundo más vasto de más allá, atravesando ciudades y aldeas, bosques y desiertos, en la imparable corriente del río, día tras día, hasta que sus riberas se retiraran
y los grandes barcos de vapor se acercaran salpicándole de espuma, y así uno alcanzaba el mar infinito, con sus miles y miles de islas, y sus barcos avistados en la nebulosa lejanía, en sus incesantes periplos alrededor del mundo más grande. Y allí, sin estar acorralado por las montañas, se podía ver el cielo. Sí, el cielo, no el disco que se veía desde aquí, sino un arco de azul inconmensurable, en cuyos abismos más profundos flotaban dando vueltas las estrellas. Sus ojos escrutaron la gran cortina de montañas, investigándolas ansiosamente. Por ejemplo, si subía por esa garganta y hasta esa chimenea, podría salir en lo alto de aquellos pinos achaparrados, que se extendían en una especie de saliente y seguían subiendo más y más hasta pasar por encima del desfiladero. Y luego, ese talud podría sortearlo. Desde allí tal vez pudiera encontrar una ruta para trepar hasta el precipicio que se hallaba debajo de la nieve, y si le fallaba esa chimenea, entonces quizá otra más alejada, hacia el este, pudiera servir a sus propósitos. Y luego, entonces se encontraría sobre la nieve de color ámbar y a medio camino de la cresta de aquellas magníficas desolaciones. Se volvió para mirar la aldea y la contempló con resolución. Pensó en Medina Saroté, que se había convertido en un punto pequeño y remoto. Se volvió de nuevo hacia la pared montañosa, junto a cuyas pendientes le había sorprendido el día. Entonces, muy circunspecto, empezó a trepar. Al ponerse el sol, había dejado de trepar, pero se encontraba lejos y muy alto. Había estado más arriba, pero aún así seguía estando muy alto. Su ropa estaba desgarrada, sus miembros manchados de sangre. Tenía magulladuras en muchos sitios, pero estaba tumbado como si se encontrara a sus anchas y en su cara lucía una sonrisa. Desde su lugar de reposo, parecía que el valle se encontraba en el fondo de un pozo a casi una milla de distancia. Había oscurecido ya, y había bruma y sombras, aunque las cumbres de las montañas que le rodeaban eran objetos de luz y fuego. Las cumbres de las montañas que le rodeaban eran objetos de luz y fuego, y los pequeños pormenores de las rocas que tenía a mano estaban impregnados de una sutil belleza. Una veta de mineral verde que traspasaba la masa gris, los destellos de las facies de cristal aquí y allá, un diminuto líquen anaranjado de minuciosa belleza muy cerca de su rostro. Había sombras profundas y misteriosas en la garganta, de un azul intenso que se tornaba púrpura, y el púrpura en una oscuridad luminosa, y en lo alto se hallaba la ilimitada inmensidad del cielo. Pero dejó de prestarle atención a estas cosas y permaneció allí tumbado, casi inactivo, sonriendo como si estuviera satisfecho por el mero hecho de haber escapado del Valle de los Ciegos, donde había pensado convertirse en rey. Se apagó el resplandor del atardecer y cuando llegó la noche, aún permanecía tumbado y apaciblemente contento bajo la fría luz de las estrellas.